Buenas noches, los saluda Charito Palacios y hoy tenemos la quinta clase del curso sobre proceso inmediato. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la improcedencia de la ecuación del proceso inmediato. Y acá debemos tomar en cuenta que el Código Procesal Penal nos dice solamente un criterio a efecto de solicitar la improcedencia. Ese criterio es la complejidad. El artículo 443 nos dice que será improcedente la incoación de proceso inmediato cuando exista complejidad de conformidad al artículo 342, numeral 3 del Código Procesal Penal. Entonces, estamos ante una norma de remisión. Si nos dice que si se presentan los supuestos de complejidad establecidos en el artículo 342, numeral 3, tenemos que verificar a qué se refiere esa complejidad. Retrocedemos en el código y vamos a encontrar que ese artículo se refiere a los supuestos de complejidad de la investigación preparatoria. Cuando se realiza una investigación preparatoria se tiene dos tipos de investigaciones: una investigación común o una investigación compleja. Será compleja cuando se da alguno de los 8 supuestos regulados en la norma, y esos son los supuestos que se refiere a la complejidad. ¿Cuál es el primer supuesto? Cantidad significativa de actos de investigación a realizarse. Obviamente, si estamos ante un caso de cantidad significativa de actos de investigación, la improcedencia del proceso inmediato será evidente, porque uno de los supuestos para poder aplicar el proceso inmediato es la evidencia delictiva. Y si es que es necesario realizar significativos actos de investigación, no estaremos pues ante evidencia delictiva. Segundo, investigación de numerosos delitos. Podría ser que no necesitemos una cantidad significativa de actos de investigación. Sin embargo, sí podría ser que nos encontramos ante numerosos delitos. Esa terminología de numerosos delitos no nos circunscribe a 1, 2, 3, 4 o 5. Tendrá que ser en el caso concreto analizado. Tercero, cantidad importante de agraviados o de imputados. Nuevamente, acá no nos hablan acerca de la cantidad que se necesite, cuándo será importante o significativo. Al caso concreto tendrá que ser analizado. Cuarto, realización de determinadas pericias, pero no cualquier tipo de pericia, porque si solamente fuese ese el supuesto para declarar una improcedencia, incluso en el delito de conducción en estado de ebriedad, podríamos hablar de la cantidad de la realización de una pericia, que es el dosaje etílico. Acá nos dice dos supuestos. El primero, que sea una pericia que importe el análisis de nutrida documentación. Y el segundo, que sea una pericia que importe la realización de complicados análisis técnicos. Un dosaje etílico no cumple con esas características. ¿Qué sí podría cumplir con esas características? Por ejemplo, la realización de una pericia donde se pueda realizar una investigación por ejemplo, ahí les comento un caso. Recuerdo que uno de los primeros casos que vi como defensora pública, cuando tenía ese cargo, era el de un señor que habría tumbado un paradero. Ese paradero se cayó porque había chocado su auto, una furgoneta, con un paradero. El paradero se cae, lo llevan a proceso inmediato. Pero, ¿por qué se cayó el paradero? ¿Se cayó porque chocó el señor? ¿Se cayó porque el paradero no había recibido mantenimiento? ¿Se cayó porque había habido un día antes un temblor y había dejado las bases comprometidas? No lo sabíamos. Era necesario realizar una pericia que especificaba un complicado análisis técnico y además nutría documentación, porque había que pedir a la municipalidad, por ejemplo, todo el histórico de cuánto mantenimiento se le hizo a ese paradero. Había que pedir también los videos de videovigilancia para verificar hasta qué punto fue el impacto, porque el vehículo no tenía casi ni un rasguño. Había que verificar también toda la documentación de ese paradero. Entonces era necesaria una pericia. Y incluso qué pericia nos lo tenía que decir el especialista. Como abogados, por más que se escuche por ahí a veces que los jueces son peritos de peritos,
realmente necesitamos la ayuda de la técnica, la ayuda de la ciencia. Y en este caso no se podía ir a un proceso inmediato si es que no se tenía de manera conclusiva y acabada qué había hecho que ese paradero se caiga y que ocasionase la muerte de una persona, que se le amputara la pierna a otra y que quedaron 2 personas más lesionadas. Solamente por la cantidad importante de la realización de pericias se solicitó la improcedencia en condición de proceso inmediato. El juez evaluó y efectivamente lo pasó a un proceso común, y como proceso común esa investigación ha terminado sobreseída, por ejemplo. No hubiese pasado lo mismo en el proceso inmediato, porque en el proceso inmediato la Fiscalía solicitó prisión preventiva, la cual sí fue declarada fundada en primera instancia, revocada en segunda instancia, pero nos daba un timing. ¿Qué pasaba si esa persona, cuyas cámaras estaban ahí, toda la televisión pendiente, porque había habido una fallecida y un herido de gravedad, pasaba con todo eso sin suficiente material probatorio a un juicio inmediato? Quizás hubiese sido condenado y hubiese sido una condena injusta, porque realizada la pericia o con posterioridad a esto, no se ha podido determinar de manera conclusiva que el impacto haya sido quien causó que se desplome el paradero. Entonces, qué importante es analizar este supuesto. Quinto supuesto, gestiones de carácter procesal fuera del país. Si es que es necesario solicitar alguna gestión, cooperación judicial internacional, por ejemplo, imagínense el caso Odebrecht, ¿podrá ir a un proceso inmediato? No, pues, no podemos tener el caso Odebrecht en proceso inmediato. Eso no solamente no es proceso inmediato, sino que es un proceso en el marco de criminalidad organizada, que son plazos muchísimo más largos. Estamos hablando de una investigación de 36 meses. Entonces, tampoco. Otro, diligencias en varios distritos judiciales. Acá también es otro supuesto, ¿no? ¿Qué sucede si es necesario recabar algún acto de investigación que esté en varios distritos judiciales, se extienda al distrito judicial donde sucedió el hecho? También pues será declarado improcedente la incoación. Séptimo, revisar la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado. Nuevamente, para revisar una gestión es para llegar a algún informe, algo conclusivo. Es necesario realizar más investigación, tampoco sería procedente el proceso inmediato. Y finalmente, cuando se investiga a organizaciones criminales o miembros de esta. Si es que se está investigando una organización criminal, está totalmente excluido el proceso inmediato. Tenemos 8 supuestos que nos da de manera genérica y que tienen pauta interpretativa. Ya la Corte Suprema, la Sala Penal Nacional, hay múltiples jurisprudencias que se han fijado acerca de los contornos de estos supuestos de complejidad. Y estos contornos pueden ser trasladados al proceso inmediato. Pero no es necesario ser tan precisos y exactos. Bastará a nosotros separar en línea de complejidad 2 aspectos. Si vemos multiplicidad o si vemos dificultad, entonces multiplicidad o dificultad estaremos ante supuestos de improcedencia. ¿Correcto? Y cuando hablamos de multiplicidad nos referimos a multiplicidad de imputados, multiplicidad de agraviados, multiplicidad de hechos delictuosos, multiplicidad de actos de investigación. Así resumimos estos 8 aspectos. Y cuando hablamos de dificultad nos referimos a realización de determinados actos de investigación, intervención en el delito de las organizaciones delictivas o miembros de esta. Y así lo podemos resumir. Si nosotros encontramos multiplicidad o dificultad, estamos ante supuestos de improcedencia en la incoación del proceso inmediato. En consecuencia, ¿cuándo será improcedente el proceso inmediato? Cuando nos encontramos ante un supuesto de complejidad que por su multiplicidad o por su dificultad sea necesaria la realización de ulteriores actos de investigación. Y eso es lo que tendríamos que invocar en el caso de encontrarnos en el lado de la defensa para solicitar la improcedencia de la incoación del proceso inmediato. Pero ese es el supuesto que nos da el código. El código nos dice,
cuando hay complejidad y es necesario realizar ulteriores actos de investigación, será improcedente la incoación de proceso inmediato. Pero déjenme contarles algo. Cuando en el año 2015 entró en vigencia a nivel nacional el proceso inmediato reformado, pasamos de un extremo a otro. Pasamos de ser nulos en la aplicación del proceso inmediato a utilizar el proceso inmediato para todo. Literalmente, para todo. Si es que vemos las cifras que se dieron en ese momento, eran cifras muy altas de respuesta a decir, ahora el proceso inmediato sí se está investigando. Pero ¿saben qué casos pasaron a proceso inmediato? Violación sexual de menor de edad, robos agravados con las agravantes del segundo y tercer párrafo, que significa que la pena mínima 20 años, pena mínima 35 años. 25 años, perdón. Violación sexual de menor, pena, cadena perpetua. Se utilizó para todo el proceso inmediato. Ya nos fuimos al otro extremo. Se utilizó tanto que tuvimos el paradigmático caso Buscaglia. ¿Se acuerdan que en la primera clase les dije que en algún momento íbamos a hablar de ese caso? Y que les pasamos una lectura en el WhatsApp del curso. Bueno, pues, el caso Buscaglia nos sirvió para jalarnos las orejas y decirnos el proceso inmediato nos sirve para todos los casos. Por más que no haya complejidad, cuando se trate de delitos graves, no puedo utilizar el proceso inmediato. ¿Y cuál será mi parámetro para hablar de delitos graves, no? ¿Qué es grave? El código no nos dice. Ni siquiera el código nos menciona la gravedad del delito. Este concepto de gravedad del delito fue introducido por el Acuerdo Plenario Extraordinario 2/2016, que regula los alcances y contenidos del proceso inmediato. Y ahí nos dice que cuando estamos ante un hecho grave, mientras más grave sea, a mayor gravedad, vamos a hacer acá una fórmula, a mayor sea la gravedad, menor será la procedencia de incoación de proceso inmediato. Mientras más grave sea el hecho delictivo, menor será la procedencia de la incoación de proceso inmediato. Y esto no es solamente por la gravedad de la pena, sino que se justifica precisamente en por qué político-criminalmente el legislador le pone más pena a determinados hechos. El acuerdo plenario nos dice, no hay un criterio específico de gravedad de la pena, pero sí tengo 3 criterios que a nivel jurisprudencial puedo establecer de manera enunciativa. Primero, delitos combinados con cadena perpetua. Creo que es innegable que aquellos delitos que tengan combinada la cadena perpetua son los delitos que tienen mayor reproche social y político-criminalmente son los delitos que se tienen que sancionar con mayor severidad. Pero mientras más grave sea la pena, mayores garantías tengo que establecer para la investigación de ese delito. Segundo, delitos cuya pena privativa de la libertad sea menor o igual a 25 años. Nuevamente, aquel legislador también al imponer, a combinar esta pena, ha realizado una valoración político-criminal de considerar que es un delito grave. Tercero, aquellos delitos con pena privativa de libertad menor o igual a 15 años. 3 parámetros indicativos, pero no que excluyen otro tipo de valoraciones. 3 análisis. Cadena perpetua. ¿Qué delitos tenemos con cadena perpetua? Tenemos el sicariato, por ejemplo. Tenemos el secuestro agravado. Tenemos el robo agravado con especiales circunstancias, las agravantes de tercer nivel, cuando se causa la muerte, por ejemplo, mediante el robo. Tenemos la violación sexual de menor de edad cometida por su padre,
o violación sexual de menor de edad seguida de muerte, la extorsión agravada. Esos son los tipos penales que tenemos en cadena perpetua, por ejemplo. Los delitos que tenemos con 25 años, el feminicidio, trata de personas agravadas, pena del privativo de libertad 15 años, el asesinato, extremo mínimo 15 años, tráfico ilícito de drogas, modalidad agravada, 15 años. Y si buscamos nosotros el Código Penal, y se los dejo de tarea, empiezan a buscar qué tipos penales, solo por combinación legal, no podían ir a proceso inmediato. Pero un fiscal, ¿estará prohibido de incoar un proceso inmediato cuando se dé uno de estos supuestos? No está prohibido. ¿Y saben por qué no lo está? Porque se tiene que realizar un análisis de proporcionalidad en el caso concreto. Se tiene que verificar. Y vamos a ver, ya estamos viendo los delitos, el proceso. Vamos a ver. Se tiene que verificar. Delito grave. Primero. Uy. ¿Qué pasó? Vamos a borrar bien. A ver si me facilita un poquito de papel. Tenemos delito grave. No me está ayudando la pizarra. Tenemos delito grave, que sí tiene evidencia delictiva, que cubra, ahorita vamos a ver qué tiene que cubrir, 3 aspectos. Si tenemos un delito grave, la evidencia delictiva tiene que cubrir 3 aspectos. Primero, todas las categorías del delito. La tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad. Tiene que cubrir la evidencia delictiva de manera acabada todas esas categorías. Segundo, tiene que cubrir todas las circunstancias modificatorias de la investigación penal. ¿Qué tendrá que cubrir, por ejemplo, para hablar en un delito grave que sí procede? Si es que ha habido un estado de ebriedad y no se tiene el dosaje etílico para determinar una exclusión o aminoración de responsabilidad, por ejemplo. Y finalmente tiene que cubrir la evidencia delictiva todos los factores de medición de la pena que están en el artículo 45, 46 A y B del Código Penal. Si es que el fiscal cuenta con todo eso, cuenta con evidencia delictiva de las categorías del delito, de las circunstancias modificadoras y de los factores de medición de la pena, y no se necesita ningún esclarecimiento adicional, o el esclarecimiento adicional que se necesita es mínimo, podrá incoar proceso inmediato. Pero saben, difícilmente un caso grave, un delito grave, cuenta con esa información en la mínima actividad probatoria que se realice en diligencias preliminares. Mucho menos si se trata de un caso de un detenido, que solamente tienen 48 horas, o la convalidación de 7 días adicionales. Les comento, por ejemplo, un caso, y ustedes me dirán si es que procede o no un proceso inmediato. 4 personas intervenidas. Una intervenida en la puerta de una casa. Los 2 intervenidos en un segundo piso. Uno más intervenido en el 4.º piso. Todos ellos en flagrancia, comillas, flagrancia. ¿Qué se les encontró en el segundo piso? Nada. ¿Qué se encontró en el 4.º piso? Enseres dedicados para la falsificación de billetes. Acabados de los billetes. Se encontró brillantina, purpurina, unas líneas. Se incauta todo. Todo se incauta. Se les detiene, se los lleva a investigación. A las 12 horas de la investigación, 12, 18 horas,
La fiscalía se da cuenta que 48 horas no le iba a servir, entonces acude al juez de la investigación preparatoria para una convalidación de la detención. Después de una audiencia, el juez les da 3 días adicionales. Entonces, a sus 2 días tiene 3 días más. Sigue investigando. Lleva a cabo en esos 5 días la pericia para verificar si esos materiales que habían encontrado servían para ser acabados. Positivo, servían para ser acabados. Se le realiza la pericia en las manos a las personas para ver si daban positivo a esos materiales que encontraron. Positivo, se les encontró. Además, en la billetera del que encontraron en la puerta encontraron $400, todos con el mismo número de serie. Positivo para billetes falsificados. Los policías que intervinieron declararon que les habían estado haciendo seguimiento mediante videos y habían estado juntos todo el día. Luego de haber estado juntos todo el día, habían estado subiendo paquetes al 4.º piso. Ese paquete habría sido pues la maquinita, que era una maquinita así chiquita nada más para ser acabados. Ustedes me dirán, todo está allá, no falta nada. Pero, ¿saben qué faltaba hacer? La pericia de homologación. La pericia de homologación significa que lo que encontraron en las manos de estas personas sea lo que estaba siendo utilizado para realizar los acabados, sean esos materiales. No bastaba que haya un sí de los materiales y un sí de las manos, sino que tenía que haber una homologación. Y ese delito de falsificación no es un delito tan grave. Tiene una pena de hasta mínima de 5 hasta 10 años. No está dentro del marco que estábamos hablando de 15 años o de 25 o de 35. Pero es necesario realizar ulteriores actos de investigación. Pero a este delito no solamente fue ese que le pusieron, le agregaron banda criminal. Y así la prognosis de pena, según la fiscalía, ya no era 10 años, sino eran cerca de 15 su prognosis. Y ya estábamos en el marco de delito grave. ¿Creen ustedes que era procedente la incoación de un proceso inmediato bajo esas circunstancias? Yo creo que no. Como no lo fue, la fiscalía no incoó un proceso inmediato, se fue un proceso común. Pero muchas veces la fiscalía, sobre todo cuando inició, incoaba proceso inmediato por todo. Delitos simples, delitos complejos, delitos sencillos, delitos graves. He llevado, por ejemplo, casos de incoación de proceso inmediato de robo agravado con la agravante de segundo nivel, reincidencia. En Italia, les comentamos, el judicio inmediato está prohibido llevar a cabo procesos inmediatos para reincidentes. Y la lógica es que la reincidencia implica una agravación de la pena. Entonces, le tengo que dar un escenario donde se pueda defender, porque es cierto, el proceso inmediato de alguna manera limita el ejercicio del derecho de defensa, pero tiene contrapeso, pues. Te limito el derecho de defensa, pero porque hay evidencia delictiva y porque ya no hay mucho que investigar. Porque si es que hay algo que investigar, no me voy a proceso inmediato. Y no hay una respuesta a priori para decir, porque muchos me preguntaban en las clases, ¿procede o no procede, doctora? ¿En este caso procede? ¿En este caso no procede? No hay una respuesta a priori, como en todo el derecho. Una persona de manera profesional no te puede dar una solución con 3 o 4 cosas de un caso planteado. Una verdadera solución te la va a dar revisando la carpeta, revisando el requerimiento con todos sus actuados. Y eso lo vamos a ver cuando tengamos el taller presencial. En el taller presencial cada uno va a tener en sus manos casos en los cuales procede y en los cuales no procede. Y no les voy a decir cuál es cuál. Y ustedes tendrán que debatir como fiscales, como defensores, y resolveremos como jueces los que vamos a dirigir esa audiencia. Otro supuesto para no incoar proceso inmediato es la pluralidad de imputados, y es un supuesto específico del 446. Pluralidad de imputados o pluralidad de hechos. Vamos a hacer. Si tenemos un imputado y varios hechos, hecho 1, hecho 2 y hecho 3, los 3 hechos tendrán que estar
en la misma situación de incoación de proceso inmediato. Tiene que haber evidencia delictiva y simplicidad de los hechos. También puede ser que tengamos varios imputados y un solo hecho. Nuevamente, todos los imputados tendrán que estar en la misma situación de evidencia delictiva y simplicidad de los hechos. De no encontrarse en la misma situación, también viene a ser improcedente la incoación del proceso inmediato. Y tuve un caso así. Una persona, llamémoslo Pedro, se fue a trabajar a la cachina. En la cachina, uno de sus compañeros que conocía le dice: Pedro, tengo estas 2 computadoras que estoy vendiendo. ¿A cuánto? Le dice. Dame 30 soles porque está como para utilizar nada más al peso para vender. Te doy 20, le dice. Ya, llévatelo, pues, le dice. Y le vende a 20 soles. Pedro se va con sus 2 computadoras, un CPU cada uno, una pantalla cada uno, 2 computadoras, sin cables, sin nada más, solo 2 pantallas, los CPUs que había adquirido a 20 soles. Y que estaba pues gastado, no sabía si era operativo o no, porque por 20 soles que podía adquirir. Se está yendo y ve a su vecino que pasa en su mototaxi y le hace: vecino, una carrera a mi casa, pues vecino. Ya, listo, sube. 2 soles 50 hasta la casa. Ya, subo. A mitad del trayecto los interviene la policía. Resulta que un día antes una señora había puesto una denuncia porque habían robado su cabina de internet y se habían llevado 2 computadoras. Receptación agravada. Esa fue la imputación, no el robo. Estaríamos lejos. Pero la imputación fue receptación agravada y se les incoó proceso inmediato. Fiscal vino con incoación, con requerimiento de comparecencia con restricciones frente a los 2. Pero antes de debatir medida coercitiva se debate incoación. Y saben, tanto el mototaxista como Pedro, porque detuvieron a estas 2 personas, no estaban en la misma situación jurídica. El mototaxista estaba recontra lejos de cometer un delito de receptación por movilizar a alguien. Y más allá todavía, empezamos con Pedro. ¿Saben qué había hecho la agraviada? Que le habían hurtado su CPU y su monitor marca Samsung. Y el monitor que había ahí era marca LG. La fiscalía no había realizado ni siquiera ese match. Entonces, ni siquiera estaba acreditada la procedencia delictiva del bien. Ni siquiera. Y si no estaba siquiera acreditado en evidencia delictiva de eso, no se podía ir a proceso inmediato. Eran 2 imputados, era un solo hecho, pero estaban en diferente situación. Imagínense que Pedro hubiese sabido de la procedencia delictuosa del bien. Pedro, al momento de comprar, no pagó 20 soles, pues. Pedro pagó 100 soles, sabiendo que era robado. Y cuando declara, acepta. Dice: sí, yo sabía que era... Bueno, no me dijeron, pero lo sospeché. Pues sospeché que era robado, porque 100 soles, si funciona, eso tiene que ser robado, ¿no? Pero el mototaxista estará en la misma situación. Le preguntaron a Pedro: ¿qué pasó? ¿Cómo fue que tomaste tu mototaxi? Ah, porque lo vi a mi vecino pasando. La receptación implica el conocimiento de la procedencia ilícita del bien. Y si Pedro sabía que lo que estaba comprando era robado, pero el mototaxista no están en la misma situación. Y para que proceda el proceso inmediato, los 2 tienen que estar en la misma situación. Y la situación del mototaxista jala a Pedro y lo lleva a un proceso común. Lo que sucedió en el caso concreto. Entonces, vemos también que aquí, cuando hay pluralidad de hechos o pluralidad de personas, también son supuestos de improcedencia e incoación del proceso inmediato. Recapitulando, ya para acabar. La improcedencia y la incoación del proceso inmediato, tenemos 3 supuestos claramente diferenciados. Primero, complejidad del hecho. Segundo, gravedad de la pena. Y tercero, la multiplicidad de hechos o de imputados de manera específica que no se encuentran en la misma situación de supuesto de incoación de proceso inmediato.
Como vemos, el análisis acerca de la procedencia de la improcedencia de la incoación de proceso inmediato no es un análisis que se pueda hacer en abstracto. Se tiene que hacer caso por caso, de manera concreta, y lo vamos a ver el día que hagamos el full day de taller. Muchas gracias por su atención.